Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Las 10 herencias malditas que López le deja a Claudia. 1. La violencia fuera de control. 2. Un país ocupado por el crimen organizado. 3. Un sistema de salud pública destruido. 4. Un sistema de educación pública en ruinas e ideologizado. 5. Un presupuesto agarrado con alfileres. 6. Obras inconclusas, multimillonarias y sin rentabilidad. 7. Un sistema de energía colgado de un elefante moribundo llamado Pemex. 8. La corrupción impune como sistema y premio a la lealtad. 9. Una bomba llamada reforma al Poder Judicial. Y 10. Miles de funcionarios que creen deberle su lealtad a López. Esas son las 10 cosas que le deja López ahí, en una bandeja, en la mesa, a la próxima presidenta de la República, que tiene que tomar una decisión importantísima. ¿Gobernar por sí misma o gobernar para proteger a su jefe? Acompáñame a ver las 10 de hoy. Herencia número 1. La violencia fuera de control. Los datos duros son implacables en materia de violencia y destruyen cualquier posibilidad de discursos triunfalistas. Van más de 190,000 homicidios dolosos en este sexenio, un récord absoluto. Ya son 10,000 más que los sexenios de Fox y Calderón sumados. Y eso que existen todo tipo de sospechas fundadas sobre la reclasificación de cierto tipo de muertes y desaparecidos que podrían hacer crecer dramáticamente la cifra. A pesar de la negación del gobierno, acabamos de vivir la elección más violenta de la historia. Según la última entrega que hizo Integralia Consultores sobre la violencia en esta elección, al 28 de mayo de 2024 se contabilizaron 749 casos de violencia política a nivel nacional, registrados desde el 7 de septiembre de 2023 cuando empezó la elección. De las 749 víctimas, 316 han sido aspirantes o candidatos, 131 políticos o expolíticos, 130 funcionarios o exfuncionarios, 133 daños colaterales y 39 familiares. Las agresiones del proceso más violento de la historia moderna en México incluyen 233 casos de amenazas, 231 asesinatos, 159 atentados con arma de fuego, 21 desapariciones, 18 secuestros y 87 eventos de otro tipo. El problema no es solo la violencia sin control, sino la permanente negativa del gobierno a reconocer el problema. Fueron solo 12 candidatos asesinados, dijo con todo cinismo la secretaria de Seguridad de López. ¿Dejarán a Claudia reconocer el problema para tratar de darle alguna solución a este? ¿O nos echaremos otro sexenio de negación y cifras maquilladas? Esa es la gran duda. Tragedia maldita número 2. Un país ocupado por el crimen organizado. Según un estudio de AC Consultores, la presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, exactamente el 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial. Las garras de los grupos criminales se han hecho presentes en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e incluso asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han sido detectados en 1,488 de los 2,471 municipios que hay en el país. Las organizaciones delictivas con mayor presencia en México son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El primero opera en 28 estados, el segundo en 24. Según AC Consultores, en el país existen 175 organizaciones criminales. El Cártel Jalisco actúa en 427 municipios mexicanos, los Zetas en 411, el Cártel de Sinaloa en 293, la familia Michoacán en 103, el Cártel del Golfo en 84, el Cártel del Noreste en 63, los Zetas Vieja Escuela en 55 y el Cártel de Juárez en 30. Con cifras oficiales, en los últimos 4 años del gobierno de López, el delito de extorsión asociado al cobro de piso y pago de cuotas al crimen organizado alcanzó una tasa de víctimas de 7.67 por 100,000 habitantes. La cifra representa un aumento del 50% comparado con los últimos 4 años del sexenio de Peña. En los últimos meses se acumularon notas e investigaciones de periódicos y revistas internacionales alertando sobre 3 cosas: la expansión del poder del narco, la impunidad de la que gozan y su relación con el poder.
¿Claudia seguirá negando y escondiendo este drama o sí se va a enfrentar al narco? Esa es la gran pregunta. Herencia maldita número 3. Un sistema de salud pública destruido. 3 temas evidencian la destrucción del sistema de salud pública en este sexenio. 1. La destrucción del Seguro Popular, que dejó a más de 15 millones de personas sin acceso a la salud. 2. La destrucción del sistema de abasto de medicinas, que dejó a millones de personas sin la medicina o tratamiento que necesitaban. Y 3. El pésimo manejo de la pandemia, que provocó la muerte innecesaria de más de 300,000 personas. Estos 3 dramas inhumanos tienen un origen claro y muy fácil de identificar: la soberbia, la improvisación y la incapacidad del presidente, que obligó a sus funcionarios del sector salud a cumplir con sus caprichos. Desde destruyan al Seguro Popular porque es corrupto hasta cancelen los contratos de medicinas porque son corruptos, pasando por el austericidio y el gran fraude de la mega farmacia que surte 4 medicinas al día, la pregunta es: ¿se atreverá Claudia a evidenciar estos fracasos para poder corregirlos o preferirá esconderlos y doblar la apuesta para no incomodar a su jefe? Esa es la gran pregunta. Y de esa pregunta, de esa respuesta, dependen millones de mexicanos. Herencia maldita número 4. Un sistema de educación pública en ruinas e ideologizado. Con datos duros y oficiales, este es el legado del sexenio de López en materia educativa. La cobertura de atención a niñas y niños en primera infancia está por debajo del indicador que se presentó en 2018, tanto para niñas y niños de 0 a 2 años como para menores de 3 a 5 años. Y la tasa de escolarización de niñas, niños y adolescentes y jóvenes que se encuentran en los deciles de menor ingreso también quedó por debajo de los porcentajes con los que cerró la administración en 2018. Menos 2.3% en el caso de la educación básica y menos 1.5% en el caso de la educación media superior. La tasa neta de matriculación de la educación primaria de 6 a 11 años bajó de 98% a 95% en 2023. Asimismo, la cobertura en educación secundaria bajó de 97 a 93% en 2023. Y en educación media superior se redujo de 78 a 75%. La tasa bruta de escolarización presentó un atraso en el nivel de educación media superior que alcanzó solo el 80% cuando se propuso alcanzar una meta de 90% para 2024. De acuerdo con las metas y objetivos prioritarios del Plan Sectorial de Educación 2020-2024, se propuso un incremento en el porcentaje de estudiantes que obtuvieran al menos el nivel de dominio básico en la prueba PISA. En 2018, el resultado nacional en matemáticas fue de 41%, lectura 55% y ciencias 53%. En la última prueba del 2022, los resultados decrecieron y solo el 34% de las y los estudiantes logró el nivel de dominio básico en matemáticas, solo 53% en lectura y 49% en ciencias, todos por debajo del resultado del 2018. A todo esto se suman los burdos intentos de ideologización a través de los libros de texto gratuitos y la captura del sindicato a las políticas educativas. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué tan comprometida quedó Claudia después de las elecciones con el sindicato y con los duros de Morena que ocupan la Secretaría de Salud? De esa respuesta depende el futuro de nuestras niñas y niños. Herencia maldita número 5. Un presupuesto agarrado con alfileres. Según un estudio que hizo el INCO, a los precriterios generales 2025 que presentó la Secretaría de Hacienda hace unos meses, para reducir el déficit público del 5% al 2.5% del PIB entre 2024 y 2025, la Secretaría de Hacienda plantea un recorte del gasto neto pagado en el último año del 8.8% en términos reales. Pasaría de 9.14 billones de pesos en 2024 a 8.66 billones en 2025. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, es decir, la medida más amplia de la deuda del sector público federal, alcanzaría en 2025 18.16 billones de pesos, saldo equivalente al 50% del PIB, el más alto en años. El costo financiero de la deuda llegaría a 1.23 billones de pesos en 2025, monto que equivale al 14% del gasto estimado para ese año. Se calcula que los ingresos petroleros caerán en 13.5% en términos reales, al pasar de 1.10 billones de pesos en 2024 a solo 990 en 2025 como consecuencia de una reducción estimada del precio del petróleo entre estos años. Ya no hay fondos de contingencia.
Ya no hay ahorros, ya no hay de dónde echar mano si no se cumplen las expectativas de crecimiento de la Secretaría de Hacienda o si sucede algo grave e imprevisto en México o en el mundo. Para ganar las elecciones, Claudia prometió más dinero a todo mundo, pero tiene que sacar la tijera presupuestal más grande en años. ¿Veremos a la científica seria que quiere tomar decisiones duras pero necesarias? ¿O a la política alumna del obradorato que patea los problemas para después? Esas son las grandes preguntas en materia de tu lana y la mía. Sí, el presupuesto. Herencia maldita número 6. Obras inconclusas, multimillonarias y sin rentabilidad. A la enorme tensión que ya tiene el presupuesto que te acabo de explicar, sume usted 3 obras que aún no terminan y requieren miles de millones más y que no van a dar ingresos extras. Dos Bocas, el Tren Militar y el Tren México-Toluca. Las 3 han triplicado su costo prometido y están lejos de estar terminadas. Sus requerimientos presupuestales son astronómicos. No estamos hablando de unos cuantos pesos extras para ponerlos a funcionar como se prometió. Se trata de decenas o cientos de miles de millones de pesos que, como ya vimos, no le sobran al presupuesto. Y lo peor, en el caso del trenecito o los trenecitos, como en el caso del Chaifa, también su operación, en lugar de generar ingresos frescos, nos cuestan extra. No solo nos han costado el triple, sino que son y serán un pésimo negocio para los mexicanos. Son caprichos presidenciales que cuestan decenas de millones de pesos al mes solo para operar. La pregunta es, ¿pondrá Claudia un hasta aquí al despilfarro o mantendrá vivos los caprichos multimillonarios de su jefe? De la respuesta dependen miles de millones de pesos. Herencia maldita número 7. Un sistema de energía colgado de un elefante moribundo llamado Pemex. 2 dinosaurios priistas que aman el petróleo tomaron todas las decisiones importantes en energía en este sexenio, López y Bartlett. Entre ambos destruyeron los proyectos para modernizar el sistema de energía de México y la capacidad para abastecerlo de energías limpias y eficientes. Sus caprichos alejaron inversiones multimillonarias y nos costaron miles de millones a todos los mexicanos. Según el IMCO, se estima que el gobierno federal le aportó 1.45 billones de pesos, sí con B, de apoyo entre 2019 y septiembre del 2023 a Pemex, 992 mil millones de pesos en aportaciones directas a capital y 457 mil millones de pesos en beneficios fiscales. ¿Para qué sirvió? Para que su producción de crudo cayera de 1.59 a 1.54 millones de barriles diarios entre enero del 19 y octubre del 23. Por si esto no fuera suficiente, la deuda total de la empresa se redujo muy poquito, considerando los apoyos ya descritos, pues pasó de 2.08 billones a 1.86 billones de pesos entre el 2019 y septiembre del 23. Pero la estructura de esa deuda es mucho peor, pues la de corto plazo, es decir, la que debe pagarse en menos de un año, pasó de 192 mil millones de pesos a 554 mil millones de pesos en ese periodo. La misma historia ocurre con lo que la empresa petrolera les debía a sus proveedores y contratistas. 297 mil millones de pesos con vencimiento menor a un año al tercer trimestre de 2023. 138% más que en 2019. Los peores administradores de energía y nuestro presupuesto de la historia resultaron ser estos dinosaurios. ¿Qué va a hacer Claudia con esta bomba energética presupuestal que le dejaron en sus manos? Herencia maldita número 8. La corrupción impune como sistema y premio a la lealtad. Durante 2 décadas de campaña, López denunció la corrupción y la impunidad de los gobiernos a los que se oponía. Su gran promesa para llegar a la presidencia fue acabar con la corrupción y la impunidad de esos. Termina el sexenio con 0 casos investigados, 0 casos sancionados, 0 pesos recuperados, 0 redes desarticuladas. 0. Ni una. Nada. Esto, a pesar de que prácticamente cada semana tronaba en los pocos medios independientes que quedan en nuestro país un nuevo escándalo de corrupción. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y nada. Esto quiere decir, claramente, que la corrupción y la impunidad se transformaron en un sistema de lealtades. Si le eres fiel al movimiento, puedes hacer lo que quieras impunemente. Esto en todos los órganos y en todos los puestos de gobierno, en todos los niveles. Este es el aparato que hereda Claudia, uno acostumbrado a hacer lo que quieren,
para beneficio propio y de tomar todo lo que tienen a la mano. Tiene de dos sopas: dejar que sigan haciendo lo que quieran o tratar de romper el sistema. La sopa 1 le puede dar algo de calma interna, pero cero capacidad de gobernar bien. La sopa 2 rompe con el modelo del obradorato y le asegura caos interno, pero le puede dar alguna posibilidad de tener un gobierno propio. ¿Qué va a hacer Claudia? ¿Sopa 1 o sopa 2? Herencia maldita número 9. Una bomba llamada reforma judicial. Por más que ella y sus leales buscan calmar a los mercados y a los inversionistas con mensajes de serenidad y tranquilidad respecto de la destrucción del Poder Judicial planteada por López, López insiste una y otra vez que su venganza va, que es un hecho y que no tiene vuelta atrás. Esta bomba que le sembró López a Claudia, a la futura gestión de Claudia desde el 5 de febrero de este año, tiene muy nerviosos a los dueños del dinero, porque ellos saben que con esa reforma se acaba la certeza jurídica, que es lo que necesitan, lo que exigen para invertir. Ella y su gente saben que esta reforma puede marcar y descarrilar todo su sexenio. Si López se sale con la suya, a mí ya no me va a quedar duda de quién manda. Herencia maldita número 10. Miles de funcionarios que creen deberle su cargo a López. Tanto en los poderes ejecutivos, en los niveles federal, local y municipal, como en los poderes legislativos federales y local, miles de nuevos funcionarios tienen muy claro a quién le deben su puesto y saben que no se lo deben a Claudia. Su lealtad ciega es con quien palomeó sus candidaturas o su puesto en los gabinetes y con quien puede desterrarlos con un simple adiós, ya se van. Claudia ganó la presidencia, pero no la lealtad de quienes forman el movimiento. Y esa es su herencia más letal. Sí, tiene que gobernar con miles de personas que no le son leales a ella. Se tiene que ganar su lealtad de una o de otra manera. Si no, ese aparato completito, tanto el ejecutivo, federal y locales, como los poderes legislativos federal y locales, le deben su lealtad al señor que la puso. Sí, al señor que cree que va a poder seguir gobernando. Esa es la bomba más importante que hereda. De esa depende si puede o no hacer un gobierno propio. Dixo is back.